Mirá lo que dice ahí, que en 1974 el franquismo ejecutó a Salvador Puig Antich, un libertario catalán. Claro, los libertarios, también conocidos como ácratas o anarquistas, tuvieron un rol fundamental durante el siglo XX español, incluso luchando contra la dictadura de Franco. Bueno, de hecho, años antes habían protagonizado la defensa de la República, ¿no? Durante la Guerra Civil Española contra los golpistas. Exacto, de hecho, desde fines del siglo XIX ya sus ideas se habían difundido con mucha fuerza entre campesinos y obreros. Bueno, entre ellos también se denominaban libertarios, un término que hoy en día lo vemos en los medios de comunicación y en la política, pero que nada tiene que ver con este término en la época de la que vamos a hablar. Por eso mismo es un tema que merece la pena ser investigado. Anarquistas, libertarios, ácratas son denominaciones para llamar a los partidarios de una corriente de pensamiento político que se extendió entre la clase trabajadora hacia mediados del siglo XIX en Europa y que luego se extendió por todo el mundo. En sentido estricto, no podemos hablar de un solo tipo de anarquismo, dado que hubo muchas variantes. De todas maneras, encontramos puntos en común entre sus diversas tendencias: la defensa a ultranza de la libertad de los seres humanos y la plena confianza en los mismos, una oposición firme a toda forma de gobierno, Estado o institución, como la Iglesia Católica, el descreimiento de los partidos políticos, lo que implica un desinterés por las elecciones típicas de cualquier democracia burguesa, el internacionalismo como bandera, es decir, la pelea por todos los trabajadores del mundo sin importar el lugar de nacimiento. A principios del siglo XX, el perfil del anarquista era el de un trabajador sobrio que vivía de su trabajo, con una vida austera. Como descreían de las instituciones, no se casaban. Algunos simplemente compartían sus vidas con una compañera, mientras que otros practicaban el amor libre. En definitiva, el objetivo de los anarquistas era reestructurar la realidad de pies a cabeza, luchando contra toda forma de opresión. Es por ello que buscaban la destrucción de los estados y la organización de los seres humanos por sí mismos, una especie de verdadera democracia directa sin la existencia de ningún liderazgo, en la que todos serían efectivamente iguales. Por eso, un grito de guerra anarquista fue "ni Dios, ni patria, ni amo". Las feministas anarquistas añadieron "ni Dios, ni patria, ni amo, ni marido", para destacar así su lucha contra el machismo y el patriarcado. El movimiento anarquista se dividió en dos grandes tendencias, que en muchas ocasiones se enfrentaron entre sí. Por un lado, los individualistas, quienes estaban totalmente en contra de cualquier tipo de organización del anarquismo, por lo que pregonaban la acción directa, actos individuales que iban desde acciones vindicadoras, como ajusticiar a un policía torturador reconocido, hasta robar por la causa anarquista. Se trataba en este último caso del anarco-banditismo. En buena medida creían que se generaría una especie de efecto contagio espontáneo entre todos los trabajadores frente a sus explotadores, hasta alcanzar con esto una revolución mundial. Por otro lado, los organizadores eran los anarcosindicalistas, quienes creían en la necesidad de organizar a los trabajadores mediante sindicatos horizontales y antiburocráticos, cuyo principal postulado era la rotación de los cargos, rechazando así a los líderes sindicales que se perpetuaban en el poder. Pregonaban la transformación de la sociedad mediante una gran huelga revolucionaria. En España, desde el último tercio del siglo XIX, las propuestas anarquistas fueron muy populares entre los trabajadores, dada la dura realidad sociopolítica y económica de los obreros y campesinos. Fue tan notorio su crecimiento que los propios gobiernos españoles de la época se alarmaron, por lo que en 1896 sancionaron una ley represiva para destruir al anarquismo. No obstante, las ideas libertarias prendieron como pólvora. En un primer momento, desde fines del siglo XIX hasta la Semana Trágica de 1909, el anarquismo español estuvo signado por acciones individuales espontáneas. Se destacan en este período los atentados contra personalidades consideradas enemigas de los obreros y de la causa anarquista: policías, militares, políticos y reyes.
Una etapa diferente se abre con la conformación del anarcosindicalismo, a partir de la creación de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, en 1911. En este período se desarrollan profusamente las discusiones dentro del anarquismo entre los individualistas y los organizadores. Destacan las exigencias de derechos laborales por parte de la CNT, por ejemplo, las jornadas laborales de 8 horas. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, desde 1923, generó un punto de inflexión, en el cual la CNT fue perseguida y todo el anarquismo español pasó a la clandestinidad. Nos encontramos en un contexto signado por el crecimiento del fascismo en Europa, enemigo declarado de las izquierdas. No obstante, en 1927 se fundó la Federación Anarquista Ibérica con el fin de mantener viva la búsqueda de la revolución. Con la conformación de la Segunda República, en 1931, en un primer momento los anarquistas mantuvieron su ideario contrario a cualquier tipo de Estado y gobierno. De hecho, entre 1932 y 1934, protagonizaron una serie de insurrecciones contra los gobiernos republicanos. No obstante, con el golpe de 1936 y la inmediata respuesta popular contra los sublevados, que desencadenó la Guerra Civil, se produce un suceso extraordinario, una verdadera paradoja en la historia del movimiento anarquista. Nos referimos a la participación de 4 libertarios como ministros del gobierno central republicano, entre quienes destacó Federica Montseny en la cartera de Sanidad y Asistencia Social. A inicios de este conflicto se destacó el caso de Cataluña, que desde 1936 quedó bajo control de los anarquistas. En los campos aragoneses y catalanes se llevó adelante la colectivización de los campos, propio de una reforma agraria, como también expropiaron empresas urbanas, ya que consideraban que era el momento adecuado para luchar contra los golpistas en el frente, en paralelo a lograr la revolución en la retaguardia. Los comunistas, por su parte, rechazaban dividir fuerzas en el momento crítico de la guerra civil, por lo que terminaron enfrentándose con los anarquistas. El punto de inflexión se dio entre abril y mayo de 1937, con el choque violento de las izquierdas en Barcelona, comenzando así el declive del anarquismo al frente de la defensa republicana. Con el fin de la guerra y los inicios de la dictadura franquista, se desarrolló la persecución de opositores, principalmente de la CNT, y los anarquistas, a través del exilio, las condenas a prisión y las ejecuciones. Sin embargo, la lucha continuó de forma atomizada en las décadas siguientes a partir de las acciones directas de anarquistas individualistas como Facerías, Sabaté y Cara Cremada, asesinados entre fines de los 50 e inicios de los 60 a manos de la dictadura. Incluso uno de los últimos ejecutados por el franquismo fue Salvador Puig Antich en 1974, un joven anarquista nacido durante la dictadura. Esto demuestra que el anarquismo seguía siendo convocante como forma de oposición al régimen. Entonces, con este breve recorrido histórico, destacamos la importancia que tuvo el anarquismo para varias generaciones de trabajadores españoles. Tanto obreros como campesinos abrazaron las ideas ácratas y se volvieron activistas decididos. Esto fue identificado por las autoridades españolas, tanto civiles como militares, que persiguieron sin tregua y con muchísima violencia al movimiento libertario en todas sus tendencias. Vieron en el anarquismo un adversario que debía ser suprimido, dado que sus postulados atacaban la centralidad del Estado español, que, como vimos en videos anteriores, nunca terminó de estructurarse completamente. Por ejemplo, la apelación internacionalista atentaba contra el patriotismo que se intentaba imponer como forma de consolidación estatal. El hecho de no participar en la política tradicional los convertía en intransigentes, bloqueando así cualquier posibilidad de negociación. Asimismo, rompían valores tradicionales que se buscaban reforzar desde el Estado, tales como la religión y el matrimonio. En suma, el objetivo de reestructurar la realidad, destruyendo el sistema capitalista, atentaba contra los intereses de la burguesía española. Si te gustó el video, no te olvides de ponerle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.